Veremos ahora entonces el control en serie, en paralelo y también la secuencia de actuadores para terminar esta parte de control en el capítulo 2 de hidráulica de potencia. Lo que vamos a analizar aquí van a ser sistemas en serie en paralelo, secuencia de circuitos y también veremos algunos ejercicios para poder practicar cada uno de estos elementos que vamos a estar revisando. Muy bien, el circuito en serie, pues básicamente lo que nos va a hacer es que nuestro puerto de salida del cilindro se conecte con la entrada del otro cilindro y esto va a provocar pues un movimiento simultáneo. Mientras uno va saliendo, también el otro estará saliendo. Pues hay que generar este circuito en FluxIn y observar su movimiento en los dos cilindros. La conclusión que vamos a analizar es que el segundo cilindro pues no llega a su posición final. ¿Por qué? Porque la superficie del pistón del cilindro 1 es desigual debido al vástago, ¿sale? Entonces, pues vamos a tener diferente área, obviamente, la que tenemos aquí que el que tenemos en esta parte. De tal forma que entonces el fluido que entra, pues va a ser diferente al fluido que va a regresar a la otra parte. Aquí lo podemos analizar, ¿no? El área que tenemos aquí donde está el vástago no va a ser la misma que tenemos donde está el pistón. Esto lo podemos analizar dentro de las condiciones de nuestro cilindro, revisando obviamente que tenemos diferentes superficies anulares, una donde está el pistón y otra donde está el vástago. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, si nosotros queremos extender que los dos se extiendan totalmente, pues para eso debemos tener diferentes volúmenes tanto en el cilindro 1 como en el cilindro 2, es decir, el volumen 1 debe ser igual al volumen 2. Si nosotros analizamos desde nuestras fórmulas, pues esto debe ser igual al área por la longitud. Y pues entonces tenemos también el área 2 por la longitud 2. Recuerden que el área 1 es anular, por eso la calculamos de esta forma. Si nosotros despejamos, entonces podemos obtener el diámetro del cilindro número 2. Y de esta forma, pues calibrarlos en nuestros sistemas. Observen que aquí tenemos la superficie anular de 2.01 y aquí de 1.23. Y acá la del pistón, entonces vamos a tener 1.23 y la anular se va a calcular de manera automática colocando la superficie del vástago. Muy bien, entonces esto es lo que debemos de analizar para que puedan salir completamente. Hay que hacer la actividad 8, entonces sería de este tipo de circuitos, pues básicamente van a utilizar un cilindro con 200 de carrera y con un diámetro de 35.8 y que su vástago sea de 29.5 de diámetro. Esto para este cilindro. Se va a conectar a otro cilindro con 200 milímetros de carrera y hay que calcular pues su diámetro para que se extienda por lo menos el 95%. Para eso pues hay que calcular esa área para que se pueda mover correctamente. Simular el circuito y comparar el funcionamiento. Ahora pues vamos a revisar algo sobre las mangueras, ¿no? Un poquito también para checarlo, que nosotros tengamos eso en cuenta. Imaginen esta situación, ¿no? Con un cilindro de una superficie de 2.01 y una superficie anular de 1.23 en cada uno de estos lados, pues hay una fuerza que está activando aquí de 500 y debemos de obtener pues la presión de la bomba, ¿no? En este caso, pues observen que si nosotros sacamos fuerza sobre área, pues entonces serían 500 sobre esta área que tenemos en el cilindro, en la superficie del pistón, y son 24.8 bar, ¿sale? Esa es la que nosotros vamos a poner en nuestra bomba. Nuestra bomba va a ser de esta capacidad. Pero pues imaginen que nosotros instalamos mangueras de 30 bar, porque nuestro sistema va a trabajar a 24, nuestra unidad hidráulica a 24. Pero al operar el sistema, pues se rompe una manguera. ¿Por qué? Pues vamos a analizarlo. Si nosotros calculáramos la presión de ambos lados del pistón, pues de un lado sí va a ser 24.8 y así está trabajando mi unidad hidráulica, no hay ningún problema. Pero si hago el análisis del otro lado donde está el vástago, entonces el área es más pequeña. ¿Qué va a pasar si el área es más pequeña? Pues entonces mi presión va a aumentar. Y observen que mi presión después del vástago en esta parte de aquí, pues es de 40.6 bar, cuando acá es de 24, casi 25. Entonces esta manguera es crítica.
Así que si yo pongo de 30 bar, pues esta se daña. Entonces hay que tener cuidado a la hora de colocar nuestras mangueras, ya que debemos de ver dónde es donde sucede el pico de presión mayor. Para eso entonces pues tenemos también este circuito en paralelo. Este circuito en paralelo ahora ya son dos cilindros idénticos y pues estar al paralelo pues significa que los dos cilindros, aunque tengan cargas diferentes, pues puede llegar a suceder una u otra situación. Eso es lo que también vamos a analizar, ¿no? ¿Qué pasa si tuviéramos aquí un cilindro con 400 y una con 800? Pues obviamente los dos van a salir, pero ¿qué va a suceder si no tienen la misma carga? Pues si nosotros analizamos la presión de uno de ellos, pues va a ser 19.9 bar. Si analizamos la del otro va a ser 39.8 bar. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Pues la observación que nosotros analizaríamos es que el cilindro 1 va a avanzar primero y va a llegar a su extensión máxima. Una vez que llegue a esa extensión, entonces el cilindro 2 va a salir. Y para el retorno va a ser lo contrario. Ahora el cilindro 2 va a regresar primero antes que el otro cilindro, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a estar analizando. Para eso vamos a utilizar ahora una válvula para un circuito en paralelo con un divisor de flujo. Este es su símbolo y aquí tenemos su funcionamiento. Nosotros podemos tener una unidad hidráulica que nos esté dando 20 litros por minuto y este elemento lo que va a hacer es que se vaya para cada uno de los lados 10 litros y 10 litros. Y obviamente lo importante va a ser lo siguiente. Si nosotros tenemos un sistema donde tenemos una carga mayor, no va a importar, va a seguir pasando los 10 litros hacia un lado y hacia el otro. Entonces ya no va a pasar lo que estaba pasando en el primer circuito en paralelo, que por ahí pues salía primero el que tenía menor carga y después el siguiente, ¿no? Ahora pues van a hacerlo los dos al mismo tiempo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente tiene un émbolo que se va moviendo hacia un lado y hacia otro a través de ir censando las cargas en esta parte de aquí y moviendo este pequeño émbolo. Eso lo podemos revisar mucho mejor en la siguiente diapositiva. Aquí entonces tenemos nuestro circuito en paralelo y aquí también tenemos un sistema para irlo analizando. Vamos a correrlo para verlo. Aquí estamos viendo que hay presión desde P hacia A, pero cuando hay más carga entonces se mueve para que pues el caudal se compense en ambos lados. Ahora tenemos caudal por ambos lados y es el mismo, ¿no? Si una de las cargas va cambiando, como se va a ver ahorita, pues este émbolo se va a ir ajustando para que el caudal sea el mismo en los diferentes sin importar la presión que tengamos en cada sistema debido a las cargas. Observen cómo se está manipulando, ¿no? Entonces de esta manera nos va a servir este divisor de flujo para controlar estos circuitos en paralelo. Muy bien, entonces ustedes van a hacer este circuito, dos cilindros idénticos con cargas diferentes, una de 500, una de 1000. Vamos a levantarlos para ver qué es lo que sucede. Estos de aquí no son motores, son caudalímetros, así que agréguenlos. Manómetros también, estas válvulas que son pilotadas a través de este sistema que es subir y bajar. Son sistemas indirectos, son circuitos indirectos. Aquí está la solución, así que solo hay que analizarla. Hay que anotar las presiones de ida y vuelta en ambos actuadores. Hay que revisar si las velocidades de ida y vuelta en ambos actuadores son iguales o no y qué pasa. Y el caudal de ida y vuelta en ambos actuadores. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Analicen ustedes ahí el circuito. Vean si salen a la misma velocidad, al mismo tiempo o no. Muy bien, ahora pues vamos a modificar este circuito de tal manera que suba con la misma velocidad como baja. Van a analizar el anterior que esto no sucedía. Para eso pues vamos a tener que hacer una modificación independientemente de la carga que haya en los actuadores que siempre tengan la misma velocidad de ida y de vuelta. Para esto aquí les dejo la solución. Lo que vamos a agregar son dos válvulas reguladoras de caudal, las cuales pues van a funcionar una para la salida y otra para el retorno. Observen cómo están configuradas de tal manera que cuando presiono mi botón de salida, entonces se activa esta válvula de reguladora de caudal compensado y cuando activo el retorno, ahora se activa esta válvula de caudal compensado. ¿Sale? Hay que ajustar cada válvula que con su relación área circular para el área alunar del cilindro y con esto
pues obtener las mismas velocidades de ida y vuelta, ¿sale? Entonces hay que analizarlo por ahí. Ahora tenemos aquí la última válvula que vamos a ver, la válvula de secuencia. De hecho son las mismas válvulas que hemos estado viendo, pero solo están configuradas de otra manera para controlar circuitos. Entonces aquí tenemos que en diferentes sistemas, pues como máquinas y herramientas, pues la sujeción de piezas para hacer un doblado o algo, pues es importante, ¿no? Entonces primero sucede una actividad antes de hacer la siguiente. Para eso se utilizan entonces las válvulas de secuencia. Ejemplo, en estas máquinas de construcción, pues se requiere que primero se estabilice la máquina antes de poder mover el sistema, ¿no? Entonces, para evitar que el operador funcione un actuador sin antes tener el estabilizamiento, pues se genera este tipo de control. Aquí lo tenemos, entonces la válvula de secuencia está configurada con una válvula de limitadora de presión o de alivio, en este caso, con un bypass, de tal forma que entonces nos va a ayudar a que nosotros pues controlemos esta válvula de acuerdo a la presión que nosotros configuremos aquí, ¿sale? ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, pues activamos la válvula 4.3, empieza a fluir el aceite y empieza a salir aquella que no tiene esta válvula de alivio, de tal forma que hasta que no llegue a la presión es cuando esta válvula se va a abrir para que lo deje funcionar de esta manera, sin importar la carga, ¿no? Entonces, pues ya vamos a tener por ahí este acceso y entonces ya vamos a poder controlarlo. Y para el retorno vamos a revisar que los dos regresan con diferentes velocidades y después, bueno, en la siguiente diapositiva analizaremos cómo podemos controlar esto. La actividad 10, entonces ustedes tendrán que hacer este circuito como está marcado, el cilindro de sujeción de 5 centímetros cuadrados, que sería este de aquí, este que tenemos aquí, el cilindro de doblado, este que tenemos de este lado. La válvula de secuencia pues estará configurada a 40 bar, es decir, hasta que no llegue a esa presión pues se va a activar entonces la válvula de este doblado, que es esta, ¿no? Hay que simular el circuito y ver cómo es que funciona la secuencia de avance y también la secuencia de retroceso. Ahora pues vamos a hacer un cambio para que el retroceso también tenga una secuencia y no sean simultáneos los dos, que eso es lo que van a analizar en el anterior circuito. Hay que cambiar este circuito para que se cumpla esta restricción. Para eso vamos a agregar otra válvula de alivio, ahora en el otro circuito, pero observen que ya no va a estar a la entrada del cilindro, sino a la salida. ¿Para qué? Para ahora garantizar que primero la parte de doblado retorne antes de que lo haga la parte de sujeción y la pieza no tenga algún problema que se vaya a desviar. Entonces observen, de esta manera tiene que salir este cilindro primero, después salir este siguiente, primero sale este, luego va a salir este y de retorno va a regresar primero el de la izquierda y luego el de la derecha. De esa manera tendríamos completo el circuito. Y la última actividad que van a hacer ustedes es una retroexcavadora. En este caso no se puede activar el brazo si antes no se activan los estabilizadores. Para eso van a usar dos válvulas 4.3, una para el estabilizador y otra para el brazo. Por cuestiones de seguridad hay que garantizar que el operador utilice los estabilizadores y no pueda mover el brazo hasta que se logre una cierta presión. Entonces él no va a poder moverlo hasta que se active esa forma. La tarea va a ser que elaboren este circuito hidráulico que cumpla los requisitos y que simulen el correcto funcionamiento. Pero pues aquí tienen la solución, ¿no? La solución es esta que tenemos aquí. Observen que tenemos las dos válvulas 4.3, entonces aquí está el estabilizador. Esto es para verlo un poco mejor. Y básicamente este actuador no lo vamos a poder activar. Ustedes pueden darle clic y no se va a poder activar hasta que el estabilizador no esté en su posición. Eso es lo que ustedes van a analizar para ver si es que funciona correctamente.